Hay decisiones empresariales que se anuncian en una nota de prensa de apenas 3 párrafos y que, sin embargo, dicen mucho más sobre el futuro de una compañía que toda su memoria anual entera. Y es que el pasado martes 9 de junio, Chanel anunció que Marie-Laure Sered, que durante casi una década fue directora creativa de relojería y joyería de Cartier, dirigirá desde octubre toda la creación de joyería de la casa, alta joyería incluida. Y yo, cuando leí la noticia, no pensé en las piezas que están por venir, sino más bien pensé en otra cosa. Pensé, una casa que nació cosiendo telas acaba de poner a una de las mejores creativas de joyería del mundo en uno de los asientos más sensibles de su organigrama. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque fíjense en esto. Lo hace en plena tormenta del oro. El metal, que sostiene buena parte de la alta joyería, tocó máximos históricos en enero y desde entonces ha corregido su cotización con fuerza. El terreno tiembla y aún así, Chanel decide pisar más fuerte sobre él. Eso es lo que me interesa hoy, no el fichaje en sí, sino la apuesta que hay detrás del fichaje. Soy Juan Carlos Navarro y esto es Gen Exigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja. Bien, vamos a identificar bien la señal, porque conviene no confundirla con la anécdota. Y la anécdota es, Chanel cambia de responsable de joyería, pero la verdadera señal es otra, y es mucho más profunda. El cargo que ocupará Sered había quedado vacante tras el fallecimiento a finales de 2024 de Patrice Leguerot, que lo había ocupado durante 15 años. Es decir, estamos ante la primera gran decisión de Chanel sobre el alma creativa de su joyería en toda una generación. Así que, ahora mismo, podríamos estar hablando de un proceso de refundación. Y miren a quién eligen. Eligen ni más ni menos que a la persona que dirigió durante casi 10 años la creación de relojería y joyería de Cartier, la casa que es probablemente la referencia mundial absoluta en el oficio. Reportará a Frédéric Grangier, presidente de relojes y joyería de Chanel, y trabajará junto a los equipos de París y Ginebra. Permítanme una observación de criterio. Y es que cuando una casa quiere mantener una división, asciende desde dentro, pero cuando una casa quiere transformar toda una división, suele fichar desde fuera. Y cuando ficha del competidor más prestigioso del sector, me temo que no está pensando en mantener, sino más bien está pensando en escalar. Y esa es la señal. Chanel no quiere que su joyería acompañe, quiere que su joyería compita. Y para entender por qué esto importa tanto, ahora hay que mirar dos cosas a la vez: lo que le está pasando a Chanel y lo que le está pasando al oro. Empecemos por los números, que son contundentes. Chanel cerró 2025 con unos ingresos de 19.260 millones de dólares, un crecimiento del 3% a tipos de cambio reportados y del 1,8% en términos comparables. El beneficio operativo subió un 5,2% hasta alcanzar los 4.710 millones. Y un dato importante: la compañía volvió al crecimiento tras un 2024 en el que las ventas habían caído por primera vez desde la pandemia. Es decir, Chanel está saliendo de un bache, no entrando en uno. Ahora bien, ¿de dónde vino ese regreso al crecimiento? Pues de varios sitios. Del perfume y la cosmética. Del impulso creativo de Mathieu Blazy en moda, que ha generado un ruido extraordinario. Pero, y aquí es donde quiero que se fijen, también de la joyería. La propia compañía atribuye el buen comportamiento de su división de relojes y joyería al empuje de la línea de Coco Crash y de la alta joyería. Dicho de otro modo, la joyería ya estaba funcionando. Y es justo entonces cuando una pata del negocio funciona, cuando una casa bien gestionada decide redoblar la apuesta. No se refuerza lo que va mal, sino que se refuerza aquello que puede ir aún mejor. Y conviene recordar una cosa que muchos olvidan. Chanel, a diferencia de un Cartier o un Van Cleef, no nace de la joyería, nace de la costura. Gabrielle Chanel sí creó una colección de alta joyería en 1932, irrepetible, legendaria. Pero la casa, durante décadas, fue ante todo moda y perfume. La joyería ha sido durante mucho tiempo un territorio de prestigio más que un motor central. Lo que estamos viendo es el intento de convertir ese territorio de prestigio en un motor de verdad. ¿Y a qué liga aspira a entrar?
Permítanme darles mi opinión sobre la dimensión exacta, porque sin ella todo esto suena muy abstracto. El gran rival en este ámbito es, sin duda, Richemont, el grupo suizo dueño de Cartier y Van Cleef. Pues bien, solo sus casas de joyería facturaron más de 15.000 millones de euros en su último ejercicio, con un margen operativo cercano al 32%. Y siguieron acelerando. En el semestre siguiente crecieron al 14%. Estamos hablando en total de un 32% de margen, que se dice pronto. Esa es la rentabilidad que tiene la alta joyería cuando está bien concebida, y esa es precisamente la mesa a la que Chanel quiere sentarse como miembro de pleno derecho. Y aquí entra el oro. Y aquí entra el matiz que no quiero que se nos escape. Porque la lectura fácil, la del titular, sería esta. El oro está por las nubes, la joyería vale más, Chanel se sube a la ola. Cómodo, pero en parte falso. Vamos a poner el dato encima de la mesa, bien puesto. El oro alcanzó su máximo histórico el 28 de enero de este año, por encima de los $5.400 la onza. Pero hoy, mientras estoy grabando este episodio, no está ahí. Está en torno a los $4.100. Ha caído alrededor de un 13% durante todo este periodo. Sigue muy por encima de donde estaba hace un año, sí, cerca de un 20% más. Pero la película no es el oro sube sin parar. La película es más bien el oro vivió una euforia y ahora se está corrigiendo. Y la corrección de estos días tiene que ver, en buena parte, con la actual tensión geopolítica y con el repunte de la inflación en Estados Unidos. Algunos de ustedes recordarán que de esa geopolítica hablamos largo y tendido en un episodio anterior. Pues bien, todavía sigue moviendo el tablero. Entonces, atención, porque esto es importante. Si el oro corrige, ¿no es un pésimo momento para apostar por la joyería? Aquí tengo que enlazar con algo que defendí hace unas semanas, en el episodio que dedicamos a por qué la joyería le estaba ganando la partida a la moda. Y quiero hacerlo porque entiendo que el criterio que no se somete a revisión no es criterio. Yo sostuve entonces que la joyería tenía una ventaja de carácter estructural sobre la moda. Lo sigo pensando. Pero permítanme afinar el argumento, porque si alguien entendió que esa ventaja venía del precio del oro, le di una idea incompleta. La ventaja de la joyería no está en el propio metal. El metal, de hecho, es un problema, porque cuando el oro sube, los márgenes del joyero se reducen, y cuando el oro cae con esa brusquedad, todo el inventario pierde valor de un día para otro. El oro es pura volatilidad. No es una ventaja, sino más bien un riesgo que hay que gestionar. ¿Dónde está entonces la ventaja real? En tres sitios que no aparecen en la cotización de ninguna materia prima. En el savoir-faire, el oficio que muy pocos dominan, en la escasez gestionada, es decir, la capacidad de decidir cuánto se produce y para quién, y en el capital de marca, en el nombre que permite cobrar mucho más que el valor de los materiales. Eso es lo que la moda, por ser rápida y copiable, puede proteger con una mayor dificultad. Y ahora viene el giro que de verdad importa. Ese mismo oro volátil, que parece un problema, resulta que juega a favor de los grandes. Se lo explico. Cuando el oro se dispara, ¿quién puede subir precios sin perder al cliente? Solo quien tiene poder de marca. Richemont lo dijo con todas las letras en sus resultados. Aplicó subidas de precio medidas para compensar el encarecimiento del oro y aún así su margen de joyería subió. ¿Lo ven? Pudo trasladar el coste al cliente. El joyero pequeño, en cambio, el de barrio, el que no tiene un nombre por el que pagar, no puede hacer eso. O se come el margen o pierde la venta. De modo que el oro, caro y volátil, no perjudica a las grandes casas. Las grandes casas lo repercuten. A quien expulsa del mercado es al pequeño. La volatilidad del oro, lejos de frenar a Chanel, le despeja el camino. Concentra el lujo en el ámbito joyero en muy pocas manos. Y Chanel quiere ser una de ellas. Y ahora, como siempre en esta casa, voy a construir el mejor argumento en mi contra, porque rebatir a un adversario débil no demuestra nada. El escéptico inteligente diría lo siguiente: Navarro, está usted sobreinterpretando una nota de prensa. Chanel simplemente cubrió una vacante que llevaba 1 año y medio abierta tras la muerte de su máximo responsable. Fichó a la mejor candidata disponible que casualmente estaba libre porque dejó Cartier. No hay una gran estrategia. Hay una silla vacía y una buena profesional para ocuparla. Y en cuanto al oro, precisamente porque está cayendo, esto demuestra que la joyería no es ningún refugio mágico. Usted mismo lo acaba de decir. Y mi respuesta a todo esto es que es un buen argumento, lo es. Y le concedo lo del oro. Tiene razón, la joyería no es un refugio mágico.
y quien comprara joyas pensando en el spot del metal se va a llevar un serio disgusto. Pero donde no le concedo nada es en lo de la silla vacía. Porque una empresa puede cubrir una vacante con muchos perfiles. Chanel eligió el perfil más caro, más prestigioso y más difícil de arrancar del competidor de referencia. Eso no es cubrir una silla. Eso es lanzar un mensaje al mercado. Y el mensaje es: vamos en serio con la joyería. Cuando uno paga el precio por el mejor talento de un oficio concreto, está revelando dónde piensa poner su futuro. Las empresas no malgastan a sus mejores fichajes en divisiones que consideran accesorias. Entonces, ¿qué implica todo esto? ¿Qué cabe esperar? En mi opinión, lo que estamos viendo es a Chanel preparándose para una batalla muy concreta. La batalla por el poder de fijación de precios en la alta joyería. Es el único terreno donde una marca puede subir precios casi sin techo, año tras año, y donde el cliente no solo lo acepta, sino que lo interpreta como una señal de exclusividad. La moda no tiene eso, la cosmética menos, la alta joyería sí. Y aquí no hace falta que yo adivine el futuro, porque ya hay un manual escrito sobre cómo se construye una potencia joyera desde fuera del oficio. Lo escribió LVMH. Cuando LVMH compró Bulgari en 2011, dobló sus ventas y multiplicó por 5 sus beneficios. Y con esa jugada en la mano, en 2021, pagó 16.200 millones de dólares por Tiffany, la mayor adquisición de su historia, con un objetivo muy claro: convertirla en la primera joyería del mundo. El propio Arnault lo repetía hace apenas unos meses, a comienzos de 2026. Más alta joyería, menos plata, renovación de boutiques, más relato de oficio. Ese es el manual: inversión, foco en alta joyería, control de la distribución y tiempo, mucho tiempo. Pero Chanel tiene una ventaja sobre aquel LVMH, y es que no necesita comprar una marca para entrar, ya tiene el nombre. Le faltaba la mano creativa de primerísimo nivel, y acaba de ficharla. Por eso pienso que en los próximos 2 años vamos a ver a Chanel hablar mucho más de joyería de lo que ha hablado nunca. Más colecciones de alta joyería, más boutiques dedicadas, más relato en torno al oficio y menos en torno al logotipo. Y todo ello con un objetivo silencioso: dejar de ser Chanel, la casa de moda que también hace joyas, para convertirse en Chanel, una de las grandes casas de joyería del mundo que además hace de todo lo demás. Si ese giro se produce, esta semana habremos identificado el momento exacto en el que empezó. La recomendación de esta semana no es una pieza ni una marca, es un hábito de lectura. Cuando ustedes vean el anuncio de un fichaje de alto nivel en una gran casa de lujo, no lo lean como una noticia de personas, léanlo como un mapa de prioridades. Donde pone una compañía su mejor gente revela, mejor que cualquier comunicado estratégico, dónde cree de verdad que está su futuro. El talento sigue el dinero, sí, pero el talento de primer nivel sigue a la ambición. Sigan al talento y verán hacia dónde se mueve el sector antes de que el sector lo anuncie. Y les dejo, como cada semana, una pregunta que quiero que les resulte algo incómoda. Damos por hecho que el prestigio de una casa es su activo más sólido, lo que la protege. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el verdadero prestigio, el que de verdad sostiene los precios, no viviera en el nombre de la casa? ¿Y si ese prestigio viviera en la firma del puñado de creativos que hoy pueden cambiar de empleador en una tarde? Si eso es así, díganme, ¿quién tiene de verdad el poder en el lujo? ¿La marca o la mano que la hace deseable? Piénsenlo y me cuentan. Recuerden la tesis con la que abríamos. Yo sostengo que esto es un movimiento estructural y no una reacción al oro. Si a finales de 2027 la joyería de Chanel no pesa más, en relato, en inversión, en aperturas, de lo que pesa hoy, tendrán todo el derecho a recordarme que me equivoqué, y lo asumiré aquí mismo. He desarrollado todo esto con más calma y con los escenarios de lo que puede venir en el artículo que acompaña a este episodio. Ahí encontrarán también un análisis de qué señales conviene vigilar para saber si esta apuesta de Chanel está funcionando o no. Lo tienen en la plataforma. Y si quieren ir más lejos, si quieren conocer los análisis de carácter estratégico que abordamos con profundidad en Gen Exigente, les recomiendo que nos acompañen a Gen Exigente Plus, porque encontrarán esa visión única que otorga una clara ventaja dentro del sector del lujo. Yo soy Juan Carlos Navarro. Esto ha sido Gen Exigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja.